17, en los 1600, de esta familia, ustedes saben, personas importantísimas: Armando García Menocal, el pintor, Raimundo Menocal, que fue un escritor cubano de asuntos políticos, y, por supuesto, el presidente de la República de Cuba, Mario García Menocal y Diop, porque ustedes saben que el apellido es García Menocal. La familia Guzmán de Santoyo son oriundos de la provincia de Burgos, de la villa de Guzmán, en el sur de la provincia de Burgos. Eran parientes de Santo Domingo de Guzmán, pero los Guzmán de Santoyo pasaron de Burgos a México, y de México llegaron a Cuba en la persona del sargento Manuel Guzmán de Santoyo, que se casó en La Habana con Bárbara Duarte, de esos Duarte que hemos mencionado. Y entonces hay muchísima descendencia de ese matrimonio. Algunos de esos descendientes llegan, no ya con el apellido Guzmán de Santoyo, pero llegan hasta el día como descendientes, aunque ya no llevan el apellido. Miembros importantes de esta familia fueron, por ejemplo, Manuel Coimbra y Guzmán de Santoyo, que era abogado de los Reales Consejos, que fue magistrado de la Real Audiencia de Guatemala y fiscal de guerra del apostadero de Marina de La Habana. Manuel Coimbra y Guzmán de Santoyo era el hombre de confianza del intendente de Hacienda Alejandro Ramírez en Cuba. Y también de esta familia fueron Fray Juan González de Oceguera y Guzmán de Santoyo, que fue rector de la Universidad de La Habana a finales del siglo XVIII, sacerdote dominico, y Fray Miguel del Rosario y Guzmán de Santoyo, también sacerdote dominico y rector de la Universidad de La Habana. Así que es una familia que tuvo descendientes muy destacados. Los Lima de Portugal llegaron a Cuba al siglo XVII, recibieron, como ustedes a lo mejor saben, el título de marqueses de Santa Olalla y se establecieron en el pueblo del Cano, en las cercanías de La Habana. Los Lima, que llegan hasta el día. Después están pues los Martínez de Campos, que fueron los condes de Santovenia, que llegaron de Jaén, los Meireles de Portugal, los Morejón de Sevilla, que vinieron en la persona de Juan Rodríguez de Morejón y de la Torre, que era sevillano, y que dio origen a una larguísima descendencia, porque los Morejón son, yo diría, como los Sotolongo, una de las familias más prolíficas que hay. Morejón hay hasta para hacer dulce, como los Sotolongo. Bueno, los Núñez del Castillo, por supuesto, y alguien hay aquí que también me dijo que si no los mencionaba me asaltaban al final, pero no, cómo no, están mencionados. Los Núñez del Castillo llegaron a Cuba a finales del siglo XVII, procedentes de la villa de Almuñécar en la provincia de Granada. Y entonces el primer Núñez del Castillo, nacido en Cuba, fue Juan José Núñez del Castillo y Pérez de los Reyes, que recibió, y aquí veo descendientes de él por allá, que veo ahí por acá, que Juan José Núñez del Castillo y Pérez de los Reyes recibió el título de Marqués de San Felipe y Santiago de Bejucal. Además tenían el señorío de ese pueblo de Bejucal, marqueses de San Felipe y Santiago de Bejucal. Y también recibieron con posterioridad el título de condes del Castillo con grandeza de España. Así que es una de esas familias muy importantes en la historia de Cuba. Los Núñez de Villavicencio, que vinieron de Tenerife, de la isla de Tenerife, en las Islas Canarias en el siglo XVII, muy importantes en la provincia de La Habana y en Pinar del Río. Un famoso historiador de Guanabacoa fue Cayetano Núñez de Villavicencio y Horta, que escribió una historia antigua de Guanabacoa. La familia Oceguera, procedente de Sevilla, establecida en La Habana también en el siglo XVII, es una familia también de esas sumamente prolífica, los Oceguera, aunque ya no queda mucha gente que se apelliden Oceguera de primer apellido, pero fueron muchísimos los descendientes de esta familia. Creo que porque uno de ellos, solamente uno de ellos tuvo 16 hijos y vivió 100 años. Y entonces, Mi bisabuelo. Ah, bueno, sí, sí. El Castillo tuvo 15. Imagínate, pero este le ganó, tuvo 16. Okay. Padre, ¿de dónde Bueno, dijo que era Meireles? Meireles de Portugal. Meireles tienen importancia porque, no lo mencioné antes, pero los Meireles establecieron una especie de mayorazgo, de herencia que se llamaba el vínculo de Meireles. Y entonces el padre de Francisco de Arango y Parreño
se llamaba Miguel Ciriaco Arango y Meireles, y el abuelo José Arango y Loza, y el bisabuelo Pedro Arango y Monroy, que fue el que mencioné, que decía que era de Navarra, pero que hablaba con acento francés. ¿Cómo es de Meireles? El vínculo de Meireles. El vínculo de Meireles era una herencia que estaba en la familia Meireles, una herencia importante, era una especie de dote que se podía cobrar de ahí, unos réditos que se cobraban del vínculo de Meireles. Bueno, los Oseguera, señores, los Oseguera, y ya no nos quedan más que 5 minutos, los Oseguera, la obra del genealogista cubano Rafael Nieto y Cortadellas, una obra en 4 tomos que se llama Genealogías Habaneras, es la historia de la familia Oseguera y de los enlazados con los Oseguera. Así que si ustedes quieren saber algo de los Osegueras, tienen que ir a las Genealogías Habaneras de Rafael Nieto Cortadellas, 4 tomos, 2 que son puramente de los Oseguera y otros 2 tomos que son de familias enlazadas con ellos. La familia Peñalver, importantísima porque recibieron los títulos de Marqués de Casa Peñalver, de Conde de Peñalver, Marqueses de Arcos, Condes de Santa María de Loreto, fíjense cuántos títulos. Los Peñalver son originalmente del pueblo de Valdeolivos, en la provincia de Cuenca, y después pasaron a Jamaica y de Jamaica a Cuba. Los Pita de Figueroa, muy importantes en La Habana, venían de Galicia, familia muy importante también. Los Quijano, de Málaga. Los Reyes Gavilán, apellido que se formó en Cuba cuando se casó Agustín de los Reyes, que era de Lisboa, era portugués, se casó con Catalina Gavilán y González de Cuellar, que era habanera, hija de un valenciano, Nicolás Gavilán y Alpera, y de una habanera, Francisca González de Cuellar. Bueno, eso ya es mucho detalle. Pero estos Reyes Gavilán tuvieron mucha descendencia y fueron dueños de ingenios en el siglo XVIII, los 1700. Y en nuestra época ya un presidente de Cuba, aunque por muy poquito tiempo, por un par de días nada más, Carlos Evia y Reyes Gavilán era miembro de esta familia. Y muchísimos de los que estamos aquí pues somos descendientes de los Reyes Gavilán, por alguna forma. La familia Rodríguez del Junco, otro apellido que se formó en Cuba cuando una María del Junco y Mantilla, que era natural de San Agustín de la Florida, se casó en La Habana en 1640 y pico con Francisco Rodríguez, natural de Sevilla. Y del matrimonio de la señora María del Junco y Mantilla, que era de San Agustín de la Florida, con este Francisco Rodríguez sevillano, vienen los Rodríguez del Junco cubanos, que después se dejaron simplemente en del Junco. Esos son todos esos que ustedes han oído, del Junco, del Junco. No Rafael del Junco, el personaje de la novela El Derecho de Nacer. Ese es un personaje ficticio, pero es posible que eso de del Junco lo cogieron de esta familia Rodríguez del Junco. Bueno, los Sardiñas son otra familia proveniente de Canarias, de La Laguna, en Tenerife. Otra de esas familias que tuvieron millones de descendientes, los Sardiñas, emparentados con los García Menocal. Y yo recuerdo a mi querido amigo, que en paz descanse, el padre jesuita Jorge Sardiña y García Menocal, que era nieto del presidente Menocal y que por parte de su padre era de esta familia Sardiña, que venía de La Laguna en Tenerife y se estableció en Cuba en el siglo XVII. Después los Valero Guzmán, desde el siglo XVII, el contador de La Habana, Marcos Valero Arceo, que se casó con una señora que era Armenteros Guzmán, Juana Jacinta Armenteros Guzmán. Y entonces la descendencia se puso Valero Guzmán. Estos Valero Guzmán también son importantes porque estuvieron muy vinculados a los Díaz Pimienta y a otras familias que fueron los Pérez de Oporto y los Veloso. Todas estaban dedicadas a la cuestión de la construcción de naves, construcción de buques. Los Zambrana, que vinieron también en el siglo XVII, procedentes de La Laguna, en Tenerife. Y los Zambrana, ustedes saben, fueron famosos intelectuales cubanos. Y todos recuerdan a la poetisa Luisa Pérez de Zambrana. Ella era Luisa Pérez casada con un Zambrana, con Ramón Zambrana. Y la familia Cenea, que también llega a Cuba en el siglo XVII, a La Habana, procedente de Sevilla. Los Cenea vienen de Sevilla, y los Cenea se establecieron en La Habana, pero una rama fue a parar a Bayamo,
y de esa rama nació